Vamos a estudiar ahora el caso de las integrales impropias de segunda especie. Como sabemos, la integral definida de una función mide el área que queda entre el eje de abscisas y el dibujo de dicha función en un intervalo determinado. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar casos en los que la función original tiene problemas de definición. Y son casos que se conocen como integrales impropias. Vamos a estudiar dos tipos de casos. Vamos a estudiar cuando el intervalo de definición tiende a infinito en alguno de sus extremos, lo que llamamos integrales impropias de primera especie, y después cuando estando definida no en un intervalo que tiende a infinito, sino en un intervalo acotado, la función tiene algún problema dentro de algunos puntos de esa función. No está definida, por ejemplo, en alguno de los puntos de esa función. En este caso decimos que tenemos integrales impropias de segunda especie, y esto es lo que vamos a estudiar ahora, las integrales impropias de segunda especie. Vamos a definirlas. Imaginemos que tenemos una función que es integrable a lo largo de todos los puntos de un intervalo semiabierto que va desde a hasta b. Llamamos integral impropia de segunda especie de la función f si existe al límite de la integral que va desde el punto a, como el punto b es un intervalo abierto, pues ese punto no existe. Si queremos hacer la integral desde a hasta b, eso en realidad lo que estaremos haciendo será el límite de la integral desde a hasta b menos epsilon cuando epsilon tiende a 0 de dicha función. Si este límite existe, pues la función impropia de segunda especie decimos que existe. De forma similar también podemos definir las integrales impropias de segunda especie en otros casos. Por ejemplo, la integral impropia en el intervalo abierto que va desde a hasta b, en el que en realidad será la integral cuando epsilon tiende a 0 desde el punto a más epsilon, es decir, desde unos puntos que quedan a la derecha de a, pero tendiendo a acercarse a a con una distancia de 0 hasta b, con f integral en ese intervalo ab. También podemos llamar integral impropia de segunda especie a la integral que va desde el punto a hasta b en un intervalo cerrado ab, cuando la función no es integrable en un punto intermedio de ese intervalo, llamémosle c. Entonces, en este caso, la integral impropia que va desde a hasta b es en realidad el límite de la integral desde a hasta el punto c menos epsilon cuando epsilon tiende a 0, más el límite de la integral desde c más epsilon cuando epsilon tiende a 0 hasta el punto b. Nos interesa bastante la convergencia de estas integrales impropias de segunda especie. En un caso particular que podemos ver claramente, son las integrales del tipo la integral desde a hasta b de 1 partido por x menos c elevado a alfa diferencial de x, con c perteneciente a ab. Fijaros que en este caso, cuando la x valga c, la función no va a estar definida. Sin embargo, en cualquier otro punto, a la izquierda o a la derecha de c, la función sí que está definida. Es decir, el límite de la función cuando la x se aproxima a c es infinito. Tenéis ahí a la derecha un dibujo de esta función y entonces veis que en el entorno de c pues nos vamos hasta infinito. La integral será todo el área que queda ahí debajo y nos preguntamos, ¿el área que queda debajo, teniendo en cuenta que la función se va a infinito, converge o diverge? Es decir, ¿ese área es infinita o es un área que podemos acotar? Bueno, pues esta es la pregunta de convergencia de integrales impropias de segunda especie. En el caso que estamos viendo, de las funciones 1 partido por x menos c elevado a alfa, tenemos que si alfa es mayor o igual que 1, esa integral impropia de segunda especie va a diverger. Si alfa es menor que 1, tenemos que esa integral impropia de segunda especie va a converger. Vamos a ver un resultado adicional derivado del anterior. Imaginemos que tenemos unas expresiones más generales, una función f que es integrable en el intervalo cerrado ab, excepto en el punto c, que está en medio de ese intervalo. Sea la integral impropia, que es la integral impropia desde a hasta b de dicha función, la integral de dicha función en ese intervalo, si la función es del tipo g de x partido por x menos c elevado a alfa, siendo g de x una función acotada, en AB, entonces podemos afirmar, basándonos a partir del resultado anterior, que si alfa es menor que 1, esa integral va a ser convergente, es decir, el área que queda dentro de esa función vamos a poder medirla. Vamos a ver un ejemplo de integral impropia de segunda especie que sea convergente y que no va a estar definida en el punto de x igual a 2. Fijaros, lo tenéis ahí, lo estamos haciendo. La integral desde 2 hasta 3 de x partido por x menos 2 elevado a 0,5 diferencial de x. Fijaros que la expresión que tenemos abajo, pues tenemos una x elevada a 0,5 y g de x y la expresión de arriba x está acotada en 2,3. Por tanto, la integral será convergente. Vamos a verlo, vamos a hacer el cálculo. La integral indefinida de x partido por x menos 2 elevado a 0,5 diferencial de x, si lo hacéis, pues podéis comprobar que es x menos 2 elevado a 1,5 partido por 1,5 más
x menos 2 elevado a 0,5. Por tanto, si queremos hacer esta integral, la integral definida desde el punto 2 hasta el punto 3, teniendo en cuenta que en x igual a 2 la función no está definida y que por tanto esa integral será el límite cuando epsilon tienda a 0 de la integral que va desde 2 más epsilon, con ese epsilon tendiendo a 0 hasta el punto 3 de la función x partido por x menos 2 elevado a 0,5, será igual a evaluar la integral indefinida que hemos hecho anteriormente en el punto 3 partido por la evaluación en el punto 2 más epsilon con el epsilon tendiendo a 0. Ahí lo tenéis, ¿no? Pues es la integral indefinida que hemos calculado, evaluado en x igual a 3, menos el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral indefinida evaluada en el punto x igual a 2 más epsilon. En el punto x igual a 3 nos queda 3 menos 2 elevado a 1,5 partido por 1,5 más 4 por 3 menos 2 elevado a 0,5 menos el límite cuando epsilon tiende a 0 de 2 más epsilon menos 2 elevado a 1,5 partido por 1,5 más 4 que multiplica a 2 más epsilon menos 2 elevado a 0,5. Bueno, este límite si lo hacéis cuando epsilon tiende a 0, pues ese valor tiende a 4. Perdón, ese valor tiende a 0, ¿no? Pues todo lo de la derecha nos tiende a 0 y nos queda que el valor de esa integral es todo lo que nos queda a la izquierda, que es 1 partido por 1,5 más 4, 4,67. Esta integral, que cuando la x tiende a 2, pues el valor de la función se nos va para infinito, pues si sumamos todo el área que queda contenido por debajo de esa función, será 4,67. Será un valor que converge y por tanto esa integral impropia de segunda especie será convergente.